Como cada martes nos encontramos en la batalla de Gigacom San Javier SRL para compartir El Espejo TV, un espacio donde reflejamos las historias, la actualidad, lo que construye nuestra comunidad. En esta oportunidad vamos a presentar la primera parte de una serie muy especial, entrevista a comerciantes locales que llevan más de 40 años de trayectoria en nuestra comunidad. Personas que con mucho esfuerzo, dedicación y compromiso han sabido sostener sus respectivos negocios a lo largo del tiempo. Ellos nos abrieron las puertas de su historia para contarnos sus comienzos, los momentos críticos que han debido atravesar, qué es lo que los ha impulsado a seguir adelante, las anécdotas también que marcaron su camino y sobre todo lo que significa el comercio en sus vidas. Historias reales, cercanas, que forman parte de la identidad de San Javier. Bien, estamos en diálogo con la familia Amadío, uno de los comercios con varias décadas aquí en San Javier. Bueno, Héctor, gracias por recibirnos hoy aquí. Bueno, agradecidos somos nosotros, porque realmente eso es el primer medio que te haces eco de lo que estamos atravesando en este momento, que es cumplir 50 años de trayectoria comercial en la localidad. Una cosa muy importante para nosotros, lo tomamos con mucho orgullo, con muchas expectativas, porque creo que es un logro significativo transcurrir 50 años hoy con una empresa que fue empezando de la nada, prácticamente era nada, llegar a lo que hoy estamos viviendo, que es una empresa que está en marcha, creciendo, expandiéndose, no solamente en San Javier, en toda la zona. Así que para nosotros es un orgullo. Claro. Y te vuelvo a agradecer que seas el primer medio que viene a tomar conocimiento de esto y hacernos una nota, lo cual valoramos mucho. Bueno, Héctor, contanos un poco los inicios. ¿Cómo comenzó Casa Amadío? ¿Qué era lo que vendía y por qué se te ocurrió eso? Bueno, mira, Casa Amadío empezó con Foto Amadío. Allá cuando yo vine a San Javier en el año 75, al poco tiempo de venir ya nos casamos. Bueno, yo trabajaba en el banco, vine porque trabajaba en el banco y siempre tuvo en mi mente desarrollar una actividad aparte. Desde que vine, antes de terminar la secundaria, mi sueño era entrar al Banco Nación y me gustaba siempre el comercio, siempre me gustó. De chico vendía revistas, vendía cualquier cosa, pero me la rebuscaba. Y cuando vine, antes de casarnos incluso, vamos a vivir en la casa de mi suegra, doña Beatriz Anastasio, y de Javier, y teníamos un zaguán ahí, un living, un zaguán, mejor dicho, un zaguán, que nos prestó y ahí empezamos a trabajar con fotografía, sacamos fotocarné en esa época, que no había ningún negocio establecido, había fotógrafos, estaba Farina, Hernández, Foto Cristina, que eran colegas, pero que sacaban fotocarné no había, y sacamos fotocarné y yo empecé a trabajar con la fotografía. Sacamos en ese tiempo cumpleañitos, la gente no tenía cámara fotográfica, casi nadie, así que era todos los fines de semana, 4 o 5 cumpleañitos, que sacamos 5 o 6 fotos, y bueno, con eso empezamos, y sacando murales. Yo hacía murales, como yo procesaba la foto, yo hice un curso de fotografía profesional, hacíamos los murales 50 por 60 te estoy hablando de hace 50 años atrás, que hay muchas familias que los tienen, que hoy tienen más de 50 años, tienen recuerdo de nosotros.
Tengo varios casos que me acuerdo, pero bueno, no vale la pena nombrarlo, pero esos fueron los inicios, sacando fotos y andando en la calle y todos los eventos sociales que había. Después empezamos a anexarle un poco de siempre con muy poca cantidad de cosas, pero anexarle camaritas fotográficas, algunos álbumes, algunas cosas que para darle un poco más de volumen al negocio, para tratar de trabajar más. Hasta que un año después hicimos nuestra primera casita, lo que es al lado de Cable Video y la casa de mi suegro, que hoy vive la señora que es tesorera del Banco Nación, y esa fue nuestra primera casa, que nos fuimos haciendo de a poco. Acá están yo cavando los cimientos de la primera casita. Y ahí nos establecimos con un negocio en donde, aparte de la fotografía, le fuimos anexando algunas cositas, entre ellos la relojería. Empezamos a trabajar con relojes. Durante mucho tiempo trabajamos con relojes, muchas marcas de relojes en el tiempo. Empezamos, vendíamos bien, después le fuimos analizando audio, medio a las corajudeadas y endeudándonos un poco. Siempre nos sobró un poco de audacia en los inicios y bueno, y salíamos a vender. Yo me acuerdo que había comprado un Citroën y salía casa por casa a vender. Más o menos los empleados de vialidad, muchos empleados de muchas reparticiones públicas, iba, algunas firmas comerciales grandes, me acuerdo de la Unión Agrícola de Román, que estaba, y todos los empleados que había ahí eran todos clientes, que yo recibía partida de mercadería y nos íbamos con ella y salíamos a vender y se vendía. En ese tiempo, por decirte, yo compraba en 4 cheques y vendía en 6. Con la primera más o menos cubría el primer cheque. Y así fuimos haciendo una cadena. Por supuesto que las cobranzas no fallaban. Yo lo hacía personalmente y la gente en ese momento era otra conducta, era más cumplidora, no tenía tantos gastos. Entonces era muy difícil que alguien deje de pagarte una cuota. Y bueno, fueron los inicios. Ahí después anexamos fotocopias, que también fuimos los pioneros. Empezamos con lo que es la máquina, le llamamos la gauchita, que era una máquina de ACFA, que trabajaba con dos negativos y un positivo. Había que pasarla por una máquina con 3 formularios a la vez. Y ahí salía una fotocopia que era salía húmeda en principio, que después se secaba. Esas fueron las primeras fotocopiadoras que casi que hubo en el pueblo de ese tipo. Después empezamos y trabajamos muchísimo con las fotocopias, lo que son las de ahora, pero por supuesto de aquella época, que eso sí ya eran más automáticas y trabajamos muchísimo estaba únicamente el que tenía acá, era don Ramírez, el contador público Ramírez, que la tenía para su trabajo, porque tenía el estudio acá en calle Alvear y Santa Fe, y también hacía alguna, pero cuando yo empecé me lo dejaron y me dejaron trabajar a mí. Y bueno, teníamos todo. Durante muchos años fuimos los únicos que tuvimos fotocopiadora en San Javier. Te estoy hablando de muchos años. Eran todas las escuelas, estudiantes, reparticiones públicas, y todo con cuenta corriente. Teníamos un fichero de no sé cuánto, que era todo de esa forma. Con el correr de los años nos surge la posibilidad de comprar el terreno donde hoy es mi casa, que se lo compramos a Toto Verano. Mucha gente se acuerda, gente joven
no se acuerda, pero bueno, fue todo un tema también porque para poder comprar ese terreno, yo el primer 0 kilómetro que había comprado lo tuve que entregar para comprar el terreno. Pero el sueño nuestro era siempre venirnos al centro. Yo siempre consideré, hace 50 años atrás, que en el centro estaba el movimiento y en paso entre los bancos, la municipalidad, el juzgado, la plaza, era la calle más activa de San Javier. Y bueno, compramos el terreno ese con ese sacrificio de quedarnos a pie y y empezamos a construir la casa acá. Y el salón, primero el saloncito que no era muy grande, era un salón chico. Empezamos a construirlo y cuando terminamos la parte de abajo, vendimos la casa que teníamos primera y terminamos la de arriba. Una vez que nos establecimos acá, el negocio dio un cambio fundamental, porque allá no nos conocían casi el negocio, iban por necesidad, porque sabían que hacíamos fotocopia, en cambio acá, al ser pasadero de gente, ya empezó a tener otra movilidad. Y bueno, y empezamos el rubro fantasía, que lo atendía ella, todo lo que es primero fantasía, que en ese tiempo estaba muy de boga la fantasía en las mujeres, vendíamos muchísimo, y relojería ni hablar. En la época del algodón, me acuerdo que de gloriosa época, los sábados a la tarde venía gente en bandada. Hay días hay sábado a la tarde que llegamos a vender de los relojes más comunes, ¿no es cierto? Estoy hablando no de un City, sino los digitales. Digitales, que eran marca Pomar, Cro, más de 100 relojes en un sábado a la tarde. Se vendían muchísimo. Después, fue pasando el tiempo, agregamos platería, que eso lo manejaba todo Virginia, platería y oro. Trabajamos mucho tiempo en la época que el oro era más barato, se vendía más. Hoy ya no es posible eso, por los costos y porque muchos factores, pero trabajamos mucho tiempo oro y fantasía, que también nos fue bien. Son cosas que después, bueno, fue cambiando el rumbo de la empresa. La fotocopia, y después cuando terminamos el salón acá, esto era una casa de familia, que compramos Don Alcide en la Cimbera, que como anécdota también, entregamos otros 0 kilómetros con 3 meses, otros 0 kilómetros con 3 meses de uso, 7.000 kilómetros, porque hicimos un viaje y hicimos muchos kilómetros. Ella no quería saber nada, me quería matar. De nuevo el 0 kilómetros. Sí, de nuevo, el segundo 0 kilómetros me duró 3 meses también. Pero bueno, le dije, no, esto no lo podemos perder, estamos a 10 metros de mi casa. Hacer el negocio con el tiempo, porque nos llevó como 5 años para demoler las paredes internas, ir agrandando esto, tumbando paredes, arreglando, hasta que, bueno, logramos venir acá con más espacio. Pues digo, fue cambiando el rumbo del negocio, no fue lo que es ahora. Ahí empezamos con bazar y juguetería y librería. Y la imprenta. Sí, espera. Empezamos con bazar, juguetería y librería. Trabajamos mucho tiempo, bazar, librería y juguetería. Librería también anexamos, fue un rubro importante, fueron todos rubros que fueron importantes, pero en su momento después fueron decayendo para nosotros, porque fue cambiando ya. El bazar justo había puesto un bazar grande, que había puesto otra gente, mucha gente se retiró. Entonces, siempre buscamos cambiar el rumbo y buscar otra perspectiva. Después vino la época de la imprenta, como decía Virginia, en el año 90, que fue con la época que Cavallo lanzó
que todo el mundo tenía que facturar y que fue un boom. Y ahí hasta llegamos a tener 4 empleados trabajando. Nosotros, 4 empleados y mi suegro que venía a trabajar y trabajamos durante 6 meses de lunes a lunes. No teníamos sábado, no teníamos domingo, no teníamos nada, porque había que cumplir. La gente calcula que todo el mundo precisaba el facturero, porque si no, los profesionales, los negocios, eso fue un boom, que trabajamos muchísimo, que nos sirvió mucho. Cosa que después cambió. Llegó un momento que la fotografía, el tema de la imprenta ya decayó porque empezaron la era digital, que hoy todo imprime sus formularios. Hoy, después para nosotros ya ha empezado a ser chico el campo de acción, entonces decidimos dejarla. Y cumplimos un sueño grande que siempre tuvimos, que siempre fue mi deseo, nada más que por razón económica no lo podíamos hacer, que estuve en proceso 5 años, entre que lo pensamos, que lo empecé a buscar para comprar, conseguir crédito, no eran cifras grandes para lo que era el movimiento que podíamos tener en San Javier, hasta que un día se dio, bueno, y logramos comprar el laboratorio, que fue cuando Franco terminó la secundaria, el liceo militar, y bueno, Franco no quiso estudiar, decidió no seguir estudiando más. Entonces, bueno, le pusimos el primer laboratorio que le llamamos nosotros de la costa santafesina, porque no había de Santa Fe hasta Reconquista el laboratorio en 1 hora. Eso también fue un gran auge, fue un gran emprendimiento, porque en ese tiempo manejamos revelado de 30 a 40 rollos por día. Y te imaginas que antes el rollo era de 36. La gente tenía que revelarlo sí o sí todo, así que no es como ahora. Bueno, entonces eso nos dio un impulso grandísimo. Muchos años trabajamos con eso, fue la actividad principal del negocio. Pero como todo en este país, en la actualidad y lo que es el modernismo fue cambiando, en la época de análogo de fotografía se cayó con el advenimiento de la época digital. Cuando empezó la época digital, el laboratorio se nos cayó porque para que funcione el laboratorio analógico, después de cambiarlo 3 veces, llegar a tener el que más nos gustó, que era un Kodak Norizu, que nos salió lo más caro que nos salió, tuvimos que pararlo, porque los químicos se echaban a perder, no servían, si no tenían mucha rotación de fotos. Y claro, la gente venía a revelaba 3 fotos, hacíamos fotos digital, pero con químicos no. Y bueno, tuvimos que prácticamente regalarlo al laboratorio, después de una inversión grandísima que hicimos, le sacamos el jugo 4 años, 3, 4 años, y tuvimos que comprar lo que hoy son los kioscos que son digital. Pero el negocio se achicó económicamente, ya no fue lo mismo. ¿Qué pasa? Había que reinventarse en otra actividad, fuera de lo que ya teníamos, para cumplir, porque en ese momento ya éramos los 3 hijos que vivíamos de la familia, teníamos un empleado que todavía tenemos, Gabriel Ocampo, hace 30 y pico de años que está en la empresa, y nosotros, yo tenía mi sueldo, pero bueno, pero de los hijos, entonces empezamos a incursionar en un poco de lo que es hoy, que es una casa de artículos del hogar y mueblería y abertura de aluminio y de todo lo que se podemos vender, piragua, todo, es un purirrubro. Todo lo que se puede vender, todo lo que nos pide la gente, traemos. Y bueno, De pesca
Sí, también incursionamos con artículos de pesca, también porque la gente pedía, porque el gusto de uno de los hijos, que pescador profesional, figura por lo menos como pescador. Acá no trajo nunca un pescado, porque son de los que pescan, le dan un besito y lo tiran al río. Y nosotros queremos comer pescado, tenemos que ir a comprar. Bueno, esa anécdota aparte. Bueno, y qué más decirte, hoy estamos con el tema de artículos del hogar y de mueblería. Trabajamos muchísimo en mueblería también, con el otro salón de exhibición que tenemos. Estamos muy bien posicionados en toda la zona. Nosotros estamos trabajando desde Callastá hasta Alejandra, repartiendo mercadería, entrando a todos los parajes, a todos los pueblos. Estamos llevando mercadería. La camioneta sale un día hasta Callastá, un día hasta Colonia en la Criolla, Crespo en la Criolla, por las intermedias ni hablar, Colonia Teresa, todo. Igual que el Besia también trabajamos muchísimo, y hasta Alejandra, Colonia Teresa, Alejandra, Los Corralitos, tenemos clientes en toda la zona. Eso es lo que nos hace posicionar. Y en San Javier tenemos el apoyo casi mayoritariamente de todos los barrios, por la característica que tenemos como empresa, que caracterizamos la buena atención, la humildad de los chicos que están al frente, porque son ellos los que están al frente. Nosotros acompañamos desde el escritorio con algún consejo, lo que podemos ayudar, porque ya estamos en una edad que tenemos que aflojar, ¿no es cierto? No me sacan de acá del escritorio, eso sí, me tienen que echar. Por ahí me echan cuando se cansan, cuando los reto mucho, porque soy muy exigente. Pero bueno, eso es todo un poco la trayectoria. Y siempre, a través de estos 50 años, agradecer a mucha gente que siempre nos ha acompañado, que siempre ha estado. Bueno, te voy a dejar que me hagan una pregunta, porque yo seguiría hablando, pero además está decirte que atravesamos muchas situaciones difíciles. A eso iba, ¿no? Seguramente en estos 50 años hubo momentos difíciles, complicados, pero que hoy continúan. Sí, gracias a Dios supimos escapear, digamos, los malos momentos. Me acuerdo de la época de Alfonsín, que pasaba una situación difícil, no había ventas, momentos que se vendía muy poco, abrías la puerta del negocio, no vendías nada. Después, cuando salió, me acuerdo de la otra crisis del año 2000, era 2001. También fue muy brava, que tuvimos que pasar los proveedores no te fiaba nadie nada, lo que antes te daban un cheque o te decía llevar, después me lo pagás. Todos se asustaron y se obsesionaron y no vendían más nada si no era con la plata, y la plata era muy difícil juntarla porque no había. Eso duró mucho tiempo, hasta que salieron los LECOP, que gracias a Dios cuando salieron los LECOP, la economía cambió, porque la gente empezó a cobrar el LECOP y como era un bono, se lo querían sacar de encima. Parecía que les quemaban los LECOP. Entonces lo gastaba. Por lo menos en el caso, lo digo por el caso nuestro del negocio, ¿no es cierto? No sé si otros compartirán eso, pero nosotros cuando salió el LECOP nos cambió un poco la economía y empezamos a vender. Y después fuimos tratando el quid de la cuestión de llegar a esto hoy es conectarse con todas las fábricas del país. Hoy en día nosotros estamos comprando todo directamente de fábrica,
desde New Sun hasta Philips, Hitachi, la marca que busques, nosotros nos abastecemos directamente de la fábrica. Entonces podemos tener los precios que tenemos y la variedad de productos que tenemos porque tenemos el contacto con todas las fábricas de lo que hay de electrodoméstico, la que busques, nosotros trabajamos. Eso nos permite que hay mucha gente incluso que por ahí no sabe de los precios nuestros porque hoy por hoy no tenemos propaganda en los medios. Hace un tiempo, no sé por qué motivo dejamos de salir en los medios locales, pero yo a la gente le digo que comparen precios y van a ver que no hay diferencia o van a pagar más barato acá en Amadío Hogar que en otras empresas que son muchas más grandes, que tienen mucho más lomo. Por supuesto no me voy a comparar con la competencia que tengo acá en San Javier, que tenemos, no nos vamos a comparar, pero sí en precios sí. Yo te puedo asegurar que nosotros, que la gente consulte. Eso es lo único que yo le pido a la gente, más que todo el centro, mayoritariamente, que antes de comprar consulte. Yo creo que no está de más preguntar, estamos dispuestos a atenderlo, a darle los precios, las posibilidades de pago, las alternativas, y van a encontrar con una sorpresa, hoy por hoy, porque fuimos creciendo continuamente. Al hacernos comprar directamente todo en fábrica, tenemos productos al mismo precio, más barato que los grandes negocios que tenemos en la comunidad. Y siempre destacando, bueno, que la peleamos con mi señora desde un inicio. Yo trabajaba en el banco, así que la mañana estaba ella sola, se la bancaba sola haciendo fotocopia, sacando fotocarné, vendiendo, atendiendo el negocio sola, porque en ese momento no teníamos, cuando empezamos el negocio acá en Cancha de Rivera estaba, no teníamos empleados y a veces estaba embarazada de esta hermosa criatura, y trabajando, que hay mucha gente que venía, señora, ¿cómo va a trabajar estando así? Y bueno, y ella pechugaba y trabajaba hasta lo último. Siempre lo hicimos codo a codo y tirando parejo para el mismo lado. También debo comentarte, se me pasaba por alto, que incursionamos en el cine también. En un tiempo, cuando salió el proyector Super 8, nosotros adquirimos dos proyectores Super 8, venían los largometrajes, venían en 4 cassettes Super 8, y como nos íbamos a dar cine en todas las colonias, desde acá de Macías, Saladero, a la parroquia de San Joaquín, a la parroquia de Saladero, también íbamos a una escuela. Acá íbamos a la colonia California, había una escuela, dábamos cine, íbamos a Colonia Teresa, todo eso cada 15 días, viernes, un viernes a un lado, un sábado al otro, un domingo al otro. Cargábamos proyectores, teníamos una pantalla, una sábana con 2 caños, y bueno, le dábamos un porcentaje a la escuela o a la parroquia de lo que recaudábamos de entrada, y el buffet lo explotaban ellos, y damos cine en la colonia. Estoy hablando del año 80, 81, que no había nada en las colonias. Te imaginás que la gente iba, metíamos 100 personas en cada función, en todos lados. Hasta Helvecia fuimos a dar cine. Después acá en los cumpleañitos infantiles también proyectábamos películas infantiles a los chicos, ¿viste? Para que se entretengan, ¿viste? Era como ahora son los peloteros. Antes eran, para que se queden quietos, proyectarles una película infantil. El Super 8, en el momento del Super 8. Veían todas las películas de Disney, ¿viste? Qué sé yo. Y como nosotros alquilamos las películas por una semana,
yo la ocupaba viernes, sábado y domingo. Los otros 4 días se la alquilaba a gente que había comprado el proyector, que le habíamos vendido nosotros el proyector. Me acuerdo en la época que era Potolo Simil, Checha Carpini, Bernardo Ramírez, el contador, una gran persona y un cliente siempre fiel a nosotros. Don Hugo Engler, también, que tenía la carnicería allá. Checha Carpini lo nombré. Sí, lo nombré. No me acuerdo, el de Doctor Baroni, también le había vendido proyectos. Me puedo olvidar de alguno, lo siento, pero... O sea que yo le sacaba el jugo los 7 días al alquiler de la película. Representaba un gran ingreso para lo que era para nosotros. Bueno, toda esa etapa fuimos pasando. Hasta llegar a... Con el transcurrir, Virginia, bueno, se fueron sumando los hijos al comercio, ¿no? Sí, sí, con el transcurrir del tiempo los chicos se fueron sumando. De muy chiquitos ellos ya colaboraban con lo que podían. Después, bueno, ya cuando fueron creciendo un poco más, hasta nos ayudaban con las fotocopias primero, ayudaban en eso. Cuando ellos venían del liceo nos ayudaban. Sebas, Franco y bueno, Joaquín, que era muy chiquito también. Bueno, ni hablar después cuando ya pusimos para revelar, que fue para Franco eso, porque como dijo Héctor, no quiso estudiar, entonces dijimos vamos a poner algo para que sea para él y bueno, que sea para revelar. Y bueno, y también los 3 revelaban, hasta empezamos a trabajar hasta los sábados a la tarde, que sábados a la tarde no abríamos en ninguna de las épocas. Ahí ya empezamos a trabajar sábados a la tarde y una vez como una promoción hasta un domingo a la mañana, que también mucho se trabajó esa vez. Y bueno, y después de ahí ya cada vez más fueron ellos interviniendo acá en el negocio. Qué sé yo, ahora son prácticamente ellos solos los que están, los que manejan casi todo. Nosotros, como dice Héctor, los ayudamos, pero ahora son ellos los que ya tienen que decidir para continuar todo esto, que gracias a Dios uno está muy agradecido a la gente que nos ha acompañado, a la gente que nos ha ayudado, qué sé yo, los que siempre, incluso algunos clientes que siguen viniendo, qué sé yo, algunos por los rubros que fuimos cambiando han dejado de venir, pero uno nunca se olvida de todos los que apoyaron el comercio, porque uno, el capital que uno tiene es el cliente, el principal capital es ese, el que apoyen y como dice Héctor, si por ejemplo quieren comprar algo, nosotros estamos dispuestos a decirle los precios de las mercaderías y bueno, después cada cual, como todos, decidimos dónde vamos a comprar, pero que nos sigan teniendo en cuenta, más que nada a nuestros hijos, que son ellos ya ahora los que están en esto, que nos tengan en cuenta, sigan teniéndonos en cuenta para cuando necesiten algo de acá del negocio, que tenemos muchísimos rubros todavía. Pero seguramente en estos 50 años habrá anécdota, pero siempre hay una de la cual se destaca por sobre el resto, ¿no? Sí, anécdotas, hay muchas. Acordarme ahora fue lo más importante es que siempre tuvimos buena respuesta de nuestros clientes. En la época me acuerdo que sacábamos fotos de acontecimientos sociales, qué sé yo, siempre nos invitaban a participar de la fiesta. Lo mismo hoy en día, los chicos van a repartir, por ejemplo, a las colonias, a los barrios, a los pueblos, y siempre caen al mediodía. ¿Y vos sabés lo que significa eso? Bueno, querés picar algo, querés comer algo, querés tomar un mate, siempre ese carisma que tienen los chicos para moverse
con la gente, sobre todo en las colonias, en los barrios, que agradecen que uno les lleve la mercadería en la puerta de la casa, porque compran por teléfono hoy en día, con simplemente llamar al WhatsApp, hoy se gestionan todos los créditos y los que quieren comprar y se los llevamos a la casa. Bueno, la gente agradece. Después, como anécdota, siempre tenemos la anécdota de los perros que tuvimos, porque si hay algo que nos caracterizó es por tener perros en el negocio toda la vida. Arriba del mostrador. Arriba había 2 perros que teníamos, que eran mellizos, o sea, de la misma camada, digamos, y tenía costumbre de subirse al mostrador, perros grandes que se subían arriba del mostrador y quedaban ahí. Y bueno, después pero siempre nos caracterizamos por tener muchos perros y había, siempre me acuerdo, un viajante que nos decía, dice, negocio que hay perros, dice, y que los perros los quiere, es negocio que prospera, dice. Me quedo grabado porque me parece una pavada, según cómo se lo entienda, pero gracias a Dios, en ese caso nos dio resultado, porque prosperó el negocio. No fue un crecimiento de entrada, porque como te decía, te dije en toda la nota, empezamos muy de abajo, sin nada. Yo cuando vine a San Javier vine con un bolsito y a trabajar en el banco, y no tenía nada, ni bicicleta. Vine con el bolsito y me fui a vivir en una pensión, allá de doña Angelita Pagura. Ahí viví unos meses hasta que la conocí a ella, y antes de casarnos ya la madre me invitó para que vaya a vivir a la casa. Ya lo adoptó. Ya me adoptaron. Y de ahí nunca más me pudieron sacar de encima, así que hasta ahora seguimos estando. Pero ya te dije, vine y no tenía nada, fui a una pensión y así que comenzamos muy humildemente. Es un claro ejemplo, que con trabajo se llega a lo que hoy tienen ustedes. Exactamente, mira, eso sí, trabajo sí. Yo trabajamos, yo salía del banco, entraba a las 7, salía a las 2 de la tarde, picaba algo, cuando picaba ya nos poníamos a hacer fotocopias cuando había libros para hacer, porque si no lo hacíamos más. Cuando venía gente a la tarde, a las 4, era corrido, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Prácticamente durante muchísimos años hicimos eso. No tuvimos, yo jugaba al fútbol cuando vine en Central, jugué en la Liga Santafesina, que teníamos un equipo, un cuadrazo muy lindo. Y ya cuando nos casamos, que tuve que pensar en la familia, en los hijos que venían, tuve que elegir o trabajar, porque trabajamos todo el fin de semana, ya no podía jugar al fútbol. Y bueno, jugué un año y un poco, y le dije a la comisión directiva, que en ese momento estaba Pechi Baucero, una subcomisión de fútbol, manejaba, que no iba a poder jugar más que por razones de trabajo. Y bueno, mi pasión, que era el fútbol, a los 22 años dejé de jugar. Y tuve que dejar. Lamentablemente tenía que elegir. Pero me costó muchísimo dejar de jugar al fútbol. Pero bueno, los resultados, no me equivoqué, porque gracias a Dios era un gusto personal, pero más importante era la familia y lo que yo me había propuesto, nos habíamos propuesto de llegar a tener, porque fue la ilusión. Hoy en día te puedo decir que cumplí las expectativas mucho más de lo que yo me imaginaba. O sea que Dios me dio más de lo que hubiese esperado. Pero todo laburando y tratando de hacer las cosas bien, creo que las hicimos. Hoy tenemos proveedores y cuentas en todos lados abiertas, con un gran respaldo. Entonces,
eso te abre la responsabilidad y el cumplimiento y hacer bien las cosas te da muchas posibilidades. Hoy en día para abrir una cuenta de una empresa le das 5 referencias y automáticamente te la abren. Eso se logra. Decías que este año cumplen 50 años. ¿Te acordás la fecha? ¿Cuál es? Te digo la verdad, no. Exactamente no. Sé que es para mayo, abril, mayo, pero por eso decimos 50 años sin fecha, porque no teníamos nada, Luis. No podía decir, empecé a vender un rollo, a sacar una foto tal día. No empezó como un negocio instalado, digamos. Es el principio, el zaguán y la cámara de fotos y un cortinado atrás para sacar O sea fotos. que estamos en el mes de los festejos. Sí. Ahora, así que el documento de ella, cuando cumplió 18... 16. No, cuando sacaste el carnet del documento. 16. Bueno, a los 16 se lo saqué con una heladera blanca de fondo. Con el fondo blanco, ahí le saqué la foto carnet y era que todavía no tiene el documento por ahí, todavía está. Esa fue como es Otra anécdota. Otra anécdota, lo que empezamos a... El fondo blanco era la heladera. La heladera. Había que buscar un fondo, ¿viste? La heladera de mami era. Sí, Mami. era Porque casa ni de ella, siquiera- pero nosotros ni no siquiera teníamos... heladera todavía. Incluso cuando nos casamos no teníamos nada. Nos dio mi suegra, mi suegro y mi suegra nos dieron una piecita y una pieza para dormir y ahí pusimos una cocina que nos regaló un familiar, mi mamá. Que también la Vuelta Betty fue un pilar. Y estoy hablando. Como él nos dio una cocina, un tío me regaló una mesita, silla no teníamos, compramos, me acuerdo en el tiempo en el banco, a los viajantes de Bagli, Terrabuzzi, las cajas nos vendían, porque iban al banco a depositar, nos vendían las cajas de masita a precio de costo, compramos, y íbamos comprando la caja y yo me armé de 4 cajas de metal Sí, y esa poníamos de silla. Esa poníamos de silla. No, un comienzo muy humilde. Otra anécdota también es cuando nos vinimos a vivir, que estamos allá y yo quería venirme a poner un negocito, lo mismo que teníamos allá, pero acá más en el centro por la fotocarnet, que era la actividad principal prácticamente. Alquilamos a Franklin Verano, que era dueño de la esquina que hoy es de Guillermo Blanchi acá, que está en construcción. No sé si te acordás, que era todo amarillo, fue un negocio que creo que tuvo Altibano Miniti, que tuvo mueblería. Después lo compró Franklin Verano y lo tenía en venta. Y le digo, no me lo alquilás, le digo, por supuesto, no todo, era un departamentito que había yendo más para la calle General López. De Alvear para General López estaba en la esquina, había un salón y atrás había un departamentito que era una pieza y una cocinita y un baño. Y el zaguán que trabajamos con la foto. Me dice, mira Héctor, dice, yo te lo alquilo, pero yo lo tengo en venta. Cuando lo vendo, dice, te va a tener que ir. Bueno, la cosa, sí, yo acepté. Ese tiempo tenía 22 años, no topaba lo que venga. No pensé que podía. Me dice, si estás de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Vine, pinté, me acuerdo que pinté yo el departamentito, qué sé yo. Y a los 3 meses me dice, Franklin, vos sabés lo que lo vendí. Y bueno, digo, Franklin, está bien, así. Me acuerdo que lo había comprado, porque como anécdota, para que mucha gente joven también se entere un poco algo del pueblo, lo había comprado Julio Sanclusen, que puso el supermercado ahí, el Buen Gusto creo que era. Ajá, el primer supermercado. En la esquina esta, que después compró Guillermo, Julio Sanclusen se lo compró a Franklin Verano.
Y ahí puso el primer autoservicio de San Javier. Ese fue el primero. Que lo había comprado Julio Cruce, que dicho sea de paso era compañero mío de trabajo y fue un gran compañero, porque en épocas que yo quería, me acuerdo, estaba entre dejar un poco el banco y dedicarme, cuando fuimos prosperando y dejarme el negocio, me dice, no, dice, haceme caso, dice, nunca dejé el banco. Siempre lo tengo grabado. Nunca dejé el banco tenés esto, tenés lo otro, tenés la obra social, tenés... Y bueno, en un momento que yo dudaba, él me dio palabras de aliento como para... Y yo lo valoro muchísimo. Y bueno, y así fueron pasando las etapas hasta hoy. No sé si los chicos quieren expresarse ahora, contar algo de lo que están viviendo ellos ahora. Bueno, contar un poco la historia, ¿no? De lo que nos ha contado tus padres, bueno, y hoy la responsabilidad cae de esta empresa familiar sobre ustedes. Bueno, sí, la verdad que sí, Luis. Bueno, acá justo me viene Joaquín, falta Sebastián, bueno, que somos la segunda generación. Y bueno, la historia, claro, estaba escuchando atento, ya la habíamos escuchado muchas veces, pero bueno, la estaba escuchando atento, la verdad que ahí te das cuenta lo que logra el trabajo, porque por ahí mucha gente que de afuera ve, más que nada acá, viendo acá en el pueblo, ¿no? En la ciudad, decimos pueblo porque somos un pueblo cariñosamente, detrás de todo progreso siempre hay trabajo. Hay trabajo, de pasar horas en vez de estar en otras actividades, estar trabajando y bueno, todo tiene su fruto. Y hoy sí nos toca a nosotros, con Joaquín, con Sebastián, continuar, ¿no? Un poco, mis viejos ya físicamente lo dieron todo, están por supuesto trabajando como el primer día, pero bueno, físicamente siempre está la sangre joven para continuar, ¿no? Y bueno, acá también con Joaquín, que también parte fundamental, todos nos complementamos, todos tenemos las actividades que desarrollamos, no es fácil tampoco tener un negocio familiar, no es fácil, siempre hay detalles, pero bueno, cuando hay amor, cuando uno también se encomienda a Dios, ¿no? Principalmente para que Dios es el dador de todas las bendiciones que uno tiene en la vida, y hay que saber ver también la mano de Dios, que cuando uno busca, pide, yo pienso que cuando estamos en un negocio bendecido, que lo pide, uno lo pide, ¿no? Por supuesto, porque Él se encarga de ensamblar, ¿no? las partes, y bueno, más allá de que haya diferencias, que son mínimas, por supuesto, uno dice diferencias, pero de que nos complementemos. Así que bueno, también acá está Joaquín. Bueno, Joaquín, ¿cuál es el rubro tuyo dentro de esta empresa? ¿O todo hace lo mismo? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo anda? Bueno, muchas gracias por la nota, por acercarte. Bueno, como hoy lo mencionaba mi papá, también por tener también en cuenta el evento que estamos transitando hoy, que son 50 años, que lo que es, bueno, obviamente, de los 50 años, por todo hoy como está la Argentina, por todas las situaciones que hay que atravesar para poder lograr lo que es hoy, ¿no es cierto?, nuestra empresa, nuestro negocio, que día a día, bueno, toda la familia, bueno, el Gaby también, todos los chicos, no es fácil poder, hay un montón de cosas que hay que ir superando día a día, desde la parte comercial, desde la parte de todo lo que conlleva un negocio. Pero bueno, siempre estamos dando lo mejor de nosotros, brindando para poder competir. Obviamente hemos atravesado por muchísimas competencias en lo que fue el transcurso de todos estos años, de que uno tiene memoria. Siempre hay algo por mejorar, algo por hacer, y bueno, gracias a Dios, hoy estamos acá en donde estamos hoy, que la verdad que para nosotros es un orgullo, y bueno, estamos muy felices, y por eso estamos día a día poniendo el pecho acá en el negocio. Bueno, contaba tu papá, ¿no?, de los distintos rubros cómo
cómo arrancó, de acuerdo a la época, fue buscando un rubro. Hoy es este. ¿Ustedes analizan por allí incursionar en el futuro en algún otro rubro o todavía no? Exacto, y bueno, siempre, o sea, eso siempre la verdad que es una cualidad que tiene mi papá, que bueno, desde que empezó siempre estuvo un pasito, por ahí bueno, obviamente éramos más chicos, pero él siempre por ahí decía, no, este camino, por ejemplo, en un momento, dentro de los tantos que pasamos, por ejemplo, teníamos una imprenta en el momento, y bueno, después en un momento que bueno, cerramos la imprenta, y bueno, el primero que se me viene a la mente que empezamos en ese momento con artículos del hogar. Empezamos a... Que yo en el momento decía, bueno, digo, ¿cómo será? ¿Viste? Porque de la nada, ¿viste? Empezar, ¿viste? Con lo que es electrodoméstico era algo impensado en su momento, ¿viste? Para nosotros, por ejemplo, verlo como algo, una posibilidad real, comercial, de que podamos vivir de eso. Entonces yo siempre le pensaba, bueno, obviamente con mis hermanos. Y bueno, así fue como de a poquito empezamos, bueno, partiendo de la base de que la trayectoria comercial, ¿no es cierto?, de todos los clientes siempre hicimos hincapié en lo que es el servicio postventa, que si el cliente tiene un problema, solucionarlo, estar encima de eso. Y que bueno, eso que es el verdadero capital que uno construye a lo largo de todos los años, que la gente confía en uno, que eso la verdad no tiene precio. Y eso la verdad que le agradecemos desde lo que es todo San Javier, en toda la zona, la verdad que eso lo valoramos un montón y esto es algo que se construye y se trabaja día a día, hora a hora. Nosotros no tenemos hora, hay que entregar un producto, hay que solucionar un problema, estamos ahí. Y bueno, eso es uno de los ejes del negocio, que es lo que nos hacen hoy poder estar transitando esta situación, ¿no es cierto? Este evento, estos 50 años, que la verdad uno está muy contento, ¿viste? Chicos, muchísimas gracias, felicitaciones por todo esto y bueno, que sigan los éxitos. Gracias. Bueno, Luis, muchas gracias. Queremos también, bueno, ya lo dijo mi viejo, pero saludar a todos los clientes que son los que hacen que esté presente, ¿no? Mucho en tema en los barrios, las colonias. Bueno, ojalá llegue también por San Javier en Reflejos a las colonias donde por ahí no llega el cable, ¿no? Que se expanda, porque tenemos clientes en todo el corredor de la costa, y agradecerles enormemente el confiar en nosotros, en confiar, en apoyarnos y bueno, las colonias, los barrios, que siempre vamos desandando clientes que ya prácticamente, no digo una amistad, pero una relación muy estrecha también se hace por la forma de ser nuestra, ¿no? De generar un vínculo más que nada, más que un cliente, es un vínculo más allá de que obviamente esto es un negocio, nosotros vivimos de esto, pero también uno tiene eso de decir, bueno, de agradecer, de agradecer el darnos esa mano. Y bueno, nada, estamos en estos 50 años y algo también, no sé, calculo que algo vamos a hacer, algo especial tenemos que hacer, así que bueno, por supuesto Luis y Giacom, bueno, van a estar al tanto. Algún evento vamos a hacer, no sé qué dice el jefe después ahí. Y bueno, y de mi parte también agradecerle por supuesto a Giacom, a vos Luis, que está siempre también pendiente también del negocio, pendiente de toda la información, así que de haberte acercado, estaban todos, bueno, cuando yo les comenté estaban todos muy contentos porque, como decía mi viejo, son el primer medio que viene a acompañar esto, que es muy especial para nosotros. Imagínate, es una vida. Gracias. Así que bueno. Gracias. Bueno, Luis, no, gracias a ustedes, la verdad que gracias por, bueno, como ya lo dijimos, por acercarse, por tenernos en cuenta, por tener en cuenta este evento que es muy importante para nosotros. Y bueno, la verdad que muy agradecido. Bueno, un saludo a todos los clientes, a todos los amigos, a toda la gente que siempre está con buena energía, que siempre nos, bueno, pasan, saludan, clientes que compran. La verdad que eso se percibe y se agradece. De esta manera compartimos la primera parte de estas historias que nos invitan a valorar el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo de nuestros comerciantes locales.
En cada testimonio hay un pedazo de nuestra historia, como comunidad, un reflejo de lo que somos y de lo que seguimos construyendo día a día. Los invitamos a acompañarnos en el próximo programa para continuar con más relatos, más vivencias y más protagonistas de nuestra ciudad. Gracias por haber estado del otro lado, como siempre compartiendo El Espejo TV. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes.